Saludamos a esta hora a Alfredo Ramos Maya, él es el gerente de La Vaca por las vías 4G. Alfredo Ramos, bienvenido a ClickTask y al poder de la información a un clic. Buenos días, muchas gracias Roger, a usted, a todo su equipo y a la mala audiencia de este programa. Bueno, Alfredo, de una vez lo saludamos preguntándole, pues esa fue la intención de invitarlo. ¿Va a seguir o no va a seguir La Vaca por las vías 4G? A propósito de que se llegó a un tiempo que se había planteado como el límite para obtener una suma que bastante, de todas maneras, ambiciosa, la de un billón de pesos para aportarle a las vías 4G. Y pues realmente el porcentaje de lo obtenido de La Vaca no es grande. Entonces, ¿va a seguir La Vaca, Alfredo Ramos? Pero Roger, es una decisión que tendrá que tomar la gobernación de Antioquia. Yo creo que la vaca es un sentimiento, más que a veces un recaudo de recursos, sino un sentimiento de solidaridad y unidad en muchos proyectos que necesita Antioquia, no solamente en este caso para una obra de infraestructura como el túnel del Toyo, tan importante, tan trascendental para unir, entre otras, a Colombia con el mar de Urabá, sino que seguramente se podrán hacer muchas vacas de otro tipo en el futuro. Es una decisión entonces que tendrá que ir analizando la gobernación de Antioquia. De mi parte, pues particularmente, yo he hecho esto, como usted lo sabe muy bien, ad honorem, con todo el entusiasmo, con todo el esfuerzo, más una vocería realmente que un recaudo de recursos multimillonarios que realmente no era el objetivo. Originalmente se había establecido una meta que se puso más como una forma de animar a las personas a conseguir recursos, pero entendemos que la vaca como espíritu y como, digamos, proyecto, creo que tiene mucho futuro para Antioquia, para que nos unamos en causas comunes que le ayuden a especialmente las personas más necesitadas de este departamento. Eh, ya será una decisión entonces de la gobernación y de mi parte, pues, usted sabe que uno tiene muchos compromisos privados y públicos que posiblemente limitarán el tiempo, pero la seguiré acompañando con el mayor gusto. Alfredo Ramos, ¿cómo será la inversión de estos recursos? ¿Cómo lo tienen ustedes planeados? Así no se logre la meta, pero al menos los recursos que se quieran, que se logren para el tema de las vías 4G, porque de todas formas hay unos recursos que los ciudadanos han invertido en esta vaca y que esperan obviamente pues que se inviertan para lo que se creó, que es la construcción o al menos avance de las obras de las vías 4G en el departamento de Antioquia. Así es, Oscar, muchas gracias por esa pregunta, porque yo creo que es muy importante y es parte de lo que se ha venido desde hace mucho tiempo solicitando, es que el gobierno nacional primero ceda la vía a Antioquia. Digamos, el recurso originalmente se había establecido para el trayecto del túnel del Toyo correspondiente a la nación, porque ya la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín han invertido casi 2 billones de pesos, que es, digamos, 2 billones de pesos del año 2020, que si lo ponen a precios de hoy ya es son más de 2 billones y medio de pesos que se han invertido en ese trayecto de casi 19 kilómetros de Antioquia y Medellín. Y los otros casi 19 kilómetros correspondientes a la Presidencia de la República, al Gobierno Nacional a través del INVÍAS, están en un más o menos un 55% invertidos, pero quedaron faltando 650.000 millones de pesos. Entonces, la idea original es que los recursos se pudieran, después de la cesión del contrato del gobierno nacional, que eso es muy importante, y es lo que se ha venido pidiendo, Antioquia no está pidiendo plata, está pidiendo que le sean y que pueda terminar las obras, le sean esa parte del contrato que no ha cumplido lamentablemente el gobierno nacional a través de las vigencias futuras a las que se haya comprometido, Antioquia las puede invertir allí. ¿Qué pasa en caso tal de que el gobierno pues siga con esa forma de obstaculizar? No se entiende por qué este proyecto. Yo creo que ahí habría que, y es lo que le hemos propuesto a la gobernación de Antioquia, evidentemente no se ha definido, pero es lo que se ha propuesto, es que a las mismas personas que donaron se les den alternativas de cuáles podrían ser esas inversiones, que se puedan hacer en obras complementarias a muchas de estas obras 4G que se están haciendo en Antioquia. Esa podría ser una alternativa, es la que se ha planteado. No puedes dirigirlo a otro tipo de proyectos que evidentemente la creatividad da para muchos, o más bien, si se quieren otros proyectos, se podrían hacer nuevas vacas en el futuro, pero al menos en esta primera etapa, invertirlas, sea en obras de infraestructura especialmente, pero como lo dije previamente, lo más importante sería consultarle a los propios donantes.
Doctor Alfredo Ramos, buen día, cordial saludo. Hay un reenfoque, por lo que le entiendo, usted me corregirá si no, en el tema de la vaca. Miremos, en principio, qué plantea sobre la vaca el gobernador de Antioquia en un trino que él publicó ayer. Dice, la vaca está viva, obras que pasan por Antioquia para el beneficio de Colombia, la vía al mar, a nuestro mar, que nos acerca. Estos datos son relevantes, son una razón más para terminar el túnel del Toyo y ponerlo al servicio de todo el país. Él habla de los siguientes datos. El primer gráfico es este que planteamos aquí, que vamos a mostrar a continuación, de don José nos lo poncha, el primer dato, que es el de el kilometraje, este es el primer dato. ¿A cuánto está de Medellín? ¿A cuánto está de Bogotá? ¿A cuánto está de Manizales? ¿A cuánto está de Cali? ¿A cuánto está de Pereira? ¿A cuánto está de Bucaramanga? La distancia del Caribe desde las distintas capitales. Este es el primer dato que plantea el gobernador. Y el segundo dato es el siguiente, ya lo vamos a ponchar para que usted por favor nos ayude a entenderlos un poquito. Este es el proyecto como tal del túnel del Toyo. Entonces, doctor Alfredo Ramos, ¿cuál es el argumento, que entiendo usted lo sabe muy bien, del gobernador para insistir en este asunto de que debía haber una colaboración y una vinculación más directa del gobierno nacional para poder terminar este proyecto? Javier, sí, yo creo que ese es tal vez como lo más importante, tal vez el tema más importante de este proyecto. Siempre se ha soñado una idea desde hace muchísimos años en Antioquia de crear un puerto sobre el Urabá antioqueño y ya está casi listo. Estamos esperando que el puerto sobre el Urabá antioqueño se esté inaugurando el primer trimestre del año 2025. Esos sueños que todos los días se hablaron y siempre la pelea de que era primero, si la vía al mar o el puerto. Entonces no se hacía uno porque no estaba el otro. Digamos que se hicieron paralelamente, pero lamentablemente, y además pues hay que decirlo, lo dijo el gobernador Andrés Julián, no solo es una omisión del gobierno de Gustavo Petro, sino que viene previamente las administraciones nacionales, de las administraciones de Santos y de Iván Duque, que no pusieron los recursos para el proyecto del túnel del Toyo, que une a Mar 1 y Mar 2 entre Santa Fe de Antioquia y Cañas Gordas. Ahí hay una vía completamente nueva, no la que se ha tradicionalmente utilizado, sino que una vía nueva de muchísimas, de 1000 veces mejores características, más, que puede ir más rápido, más plano, que tiene ese túnel de Toyo de casi 10 kilómetros, de 9.8 kilómetros, que será el túnel más amplio de Latinoamérica, pero es realmente un proyecto de 38 kilómetros. Esos 38 kilómetros se financiaron teóricamente entre Antioquia y el gobierno nacional, y Antioquia también aportó la alcaldía de Medellín, pero el gobierno nacional no ha entregado esos recursos completamente. Entonces, el beneficio es grandísimo para Colombia. Son casi 300 o 400 kilómetros, depende del lugar donde se esté hablando de ahorro de logística, para decirlo de alguna forma, de los productos que pueden llegar de Colombia, que puede llevar Colombia al mundo. Y eso es un ahorro enorme de recursos. Solo para la caficultura sería un ahorro aproximadamente un 30 o un 40% en la logística, el transporte de esos productos o de los insumos que vengan o los productos que vengan de afuera hacia el centro del país. Entonces, eso es uno de los grandes beneficios de esta obra, es decir, la competitividad que le da esta obra al futuro de nuestra nación. Y entendemos que el gobierno nacional le ha fallado pues a Colombia más que a Antioquia, porque reitero, esta obra pasa por Antioquia, pero es de beneficio exclusivo de toda la nación. Entonces no entendemos por qué el gobierno nacional, te reitero, pues no solo es el gobierno Petro, también desde el gobierno Duque y el gobierno Santos no fueron capaces de asegurar los recursos, y ya en este momento que hay un grave problema fiscal en Colombia, donde evidentemente se han hecho unos recortes enormes en el presupuesto, no se entiende por qué el gobierno nacional no le cede la obra a Antioquia. Y ahí viene el punto. Antioquia le está diciendo, bueno, si usted no tiene la plata, yo me la busco. La vaca es del CASE, la cuota inicial de esos recursos, de esos 650.000 millones de pesos. Pero, insisto, además del espíritu, de la unidad, del propósito que buscamos con la vaca, entendemos también que aquí tiene que haber digamos, una generosidad muy grande del gobierno nacional
tiene que entender el gobierno nacional que no se puede quedar de brazos cruzados frente a este proyecto, no puede dejarlo allá quieto otros 2 años mientras me llega un nuevo gobierno a ver si le da la gana de iniciarlo, de reiniciarlo, porque ya, insisto, el propio gobierno nacional ha invertido más de 800.000 millones de pesos en el trayecto que le corresponde y no los puede dejar allá tirados. Y mientras tanto, entonces, el puerto Urabá funcionando, empieza a funcionar sin una vía que ayude a que tantos colombianos se beneficien y a la propia región de Urabá. Cuando uno habla de que está buscando ayudar a los más vulnerables, no entendemos por qué el gobierno nacional omite ese apoyo a Urabá, que será uno de los grandes beneficiados. Es decir, la región de Urabá con las necesidades, con las posibilidades, además que le generaría este proyecto, el puerto pues ya unido al resto del país, no entendemos por qué no se quiere hacer esa inversión o al menos ceder el contrato. Ese es el punto que se está suscitando esa sesión y ahí se muestran muy bien los datos, es decir, no solo el ahorro en tiempo, sino el avance de las propias obras y el gobierno nacional va a dejar entonces eso tirado y no entendemos por qué. Ya construir hoy, si se reiniciaran las obras del túnel Toyo hoy, si hubiera la plata, se tomarían casi otros 2 años adicionales de construcción, porque faltan los túneles, faltan algunos túneles, un túnel que se toma más o menos 18 meses su construcción, entonces imagínense el impacto que eso tendría posterior. Esa es una pérdida, un reloj que está contando, un lucro cesante, increíble para el país, y no entendemos entonces por qué el gobierno nacional, en un momento de crisis fiscal, no cede estas obras a Antioquia. Doctor Alfredo Ramos, el tema, ayer el presidente Petro volvió a postear, perdón, dijo que el gobierno ya había cumplido con los compromisos adquiridos de tiempo atrás. ¿El asunto son los sobrecostos o cuál es el meollo ahí del tema? Porque pues una versión entrega, por ejemplo, el gobernador, otra versión entrega el gobierno nacional. Entonces, de alguna manera, la opinión pública y nosotros los periodistas, obviamente, también nos genera cierta confusión este asunto. Sí, no sabe uno si es mala fe o desconocimiento de parte del gobierno nacional del presidente, en este caso del presidente Petro. Los recursos a los que se había comprometido el gobierno nacional desde hace un tiempo son los recursos que están destinados a, digamos, lo que se conoce como la inversión de las obras electromecánicas, es decir, las luces y una gran cantidad de recursos que se requieren para terminar parte de los túneles. Es decir, la Antioquia ponía parte de las obras, el gobierno nacional dentro de esa inversión, que era más o menos 1,5 billones de pesos que ponía el gobierno nacional, incluía esos elementos electromecánicos, como les dije, pues las luces y algunos temas, eso es bastante costoso, pues la electricidad de los túneles, mucho de ese detalle, además de unas obras. Entonces el gobierno nacional puso 800.000 millones, ahí están incluidos esos elementos electromecánicos, pero quedan faltando 650.000 millones de las obras originalmente establecidas que no se han hecho. Es que ustedes pueden ver que las obras no se hacen, no ha habido sobrecostos en el sentido estricto de la palabra. Es decir, ha habido unos presupuestos iniciales que se habían hecho con mucho tiempo de antelación y evidentemente esos se van ajustando con el tiempo. Pues pasó la pandemia y el gobierno nacional no quiso poner la plata, insisto, el gobierno Duque, por ejemplo, no la quiso poner, lamentablemente, alcanzó a poner 800.000 millones de pesos, quedan faltando 650.000. Entonces, más allá yo creo que el desconocimiento seguramente, pues lamentablemente lo que nos hemos acostumbrado es a oír al presidente hablando de una gran cantidad de temas, muchas veces sin datos, sin la precisión que se debe, sin ningún tipo de argumentación, solamente pues un discurso ideologizado, sin ningún tipo de soporte. En este caso, entonces, podemos decir con toda tranquilidad que el gobierno nacional, que tiene que poner esos 650.000 millones de pesos, que tienen que actualizarse, evidentemente, muchos de ellos, pues porque van subiendo con el tiempo y se va perdiendo esa oportunidad de haberlo hecho antes. Claro que va con el tiempo por factores inflacionarios y por factores logísticos encareciéndose muchas de estas obras, pues no ha puesto los recursos. Entonces, no es un tema de sobrecostos, es un tema básicamente de que el gobierno no puso los recursos en su momento, que ya ahí se puede ver, el gobierno puede ir a revisarlo, ha invertido 800.000 millones de pesos del gobierno nacional que van a quedar tirados, porque uno no entiende también cuál es el objetivo de dejar tirados esos recursos del gobierno nacional también, a la espera de que los 650.000 millones de pesos se consigan. No los ha conseguido, pues Antioquia le dijo, venga, yo
Yo apropio esos recursos, yo busco esos recursos, pero no me pare la obra, y así estamos en este momento, lamentablemente. Alfredo Ramos Maya, gerente ad honorem, hace énfasis él en esto, es muy importante, no le están pagando por este trabajo que está realizando por la vaca, específicamente, nosotros decimos de las vías 4G, pero las 4G que pasan por Antioquia, especialmente por la vía al mar. Volviendo a esa vaca, precisamente, Alfredo Ramos, y a la necesidad real, objetiva de terminar esta obra, es necesario, usted empleó la palabra generosidad del gobierno, se necesita la generosidad del gobierno. Hay que recurrir definitivamente a esa generosidad y tiene que ser de manera política, no hay vuelta de hoja, no puede ser mediante pugnacidad, porque está demostrado alrededor que después de 162 días, contados a partir del 22 de marzo, cuando empezó la vaca por estas vías, apenas se ha llegado a un recaudo de un poco menos de 5.500 millones de pesos. Entonces, la generosidad, la solidaridad de los colombianos no alcanza. Pues, objetivamente hablando, imagínate que si esto está empezando, pues ha ido pasando, ha ido, digamos, desanimándose el entusiasmo por razones obvias, pues que no es fácil que todo el mundo meta la mano al bolsillo. Tal vez hubiera sido muy fácil, como lo propuso en su momento el expresidente Álvaro Uribe Vélez, de 1 millón de amigos, métase la mano al bolsillo por 1 millón de pesos, pero conseguir 1 millón de amigos con 1 millón de pesos es muy difícil. Entonces, vuelvo con el tema. Alfredo, definitivamente la generosidad tiene que venir del gobierno nacional, y eso se logra mediante un verdadero acercamiento cordial con el gobierno departamental, porque mediante solidaridad a través de vaca va a ser muy difícil. Es que miren que la cifra está muy lejana, un poco menos de 5.500 millones de pesos para llegar a 1 billón de pesos, es una cifra muy lejana. No es por este lado, Alfredo, definitivamente, no es por este lado, por el lado de las vacas y la solidaridad de los antioqueños. Pues es que aquí trasciende el tema económico, Roger. Ese es uno de los problemas que se ha tenido. Es decir, al gobierno nacional se le está diciendo no tiene que entregar la plata, que es un compromiso y una obligación del gobierno nacional. Es decir, aquí no podemos olvidar eso, lamentablemente. El gobierno nacional tenía que poner los 650 millones de pesos, lleva ya más de 2 años, ustedes saben muy bien este gobierno, y el problema es que no solo ha dicho que no los va a poner, sino que no ha dicho cuándo los va a poner. Y entonces lo que Antioquia le ha dicho, también insisto, con grandísima generosidad, Antioquia, es: nosotros buscamos la plata, no nos pare las obras. Usted tiene a cargo una obra, un pedazo de una obra, que va faltando más o menos unos 9 kilómetros para terminar ese pedazo. Nosotros lo asumimos, es lo que le está diciendo Antioquia. Entonces la generosidad en este caso no es económica ni siquiera, es la generosidad de entender que los proyectos no se pueden parar, además sin ningún tipo de argumentación, caprichosamente, hay que decirlo. Y Antioquia ha sido supremamente decente en la forma de solicitarlo. El gobernador Andrés Julián ha ido, ha hablado directamente con el presidente de la República en reunión de gobernadores, lo ha hecho en diferentes escenarios. Le ha solicitado nosotros no estamos pidiendo plata. Entonces la generosidad que le estamos pidiendo es: suelte la obra, para decirlo de una forma más clara. Hay que, como lo decimos los antioqueños, si uno no va a rajar, pues presta el hacha. Y si no tiene la plata y otro le está diciendo yo termino la vía, ¿por qué no lo hace el gobierno nacional? Entonces las buenas formas y el buen trato siempre tiene que permanecer en la política, pero sobre todo la capacidad de liderar un país y entender que a punta de cruzarse de brazos y obstaculizar el progreso del país no puede dirigirse este país. Así que nosotros desde Antioquia, esa es la solicitud que le hemos hecho al gobierno nacional. Entendemos que no tengan plata, entendemos que lamentablemente por miles de razones, porque el crecimiento económico no se está dando, porque las metas de recaudo fiscal no se están dando por diversos motivos, ya serán de otro estudio, de otro resorte. Entendemos eso, entreguen entonces la obra si no tiene los recursos suficientes para hacerlo. Así que políticamente se ha hecho de la forma más decente. La vaca es una forma adicional para poner en la opinión pública de conocimiento la relevancia y la importancia de esta obra del túnel del Toyo. Pues sí, tampoco entendemos por qué el gobierno nacional obstaculiza la obra y por buenas formas que se hayan tratado, no han funcionado, lamentablemente. Pero entonces, necesitamos mucho discernimiento del gobierno nacional, necesitamos apoyo mediático de
de los congresistas de nuestro país, de la opinión pública, para que conozca mucho más este proyecto y que el gobierno nacional por fin abra los ojos, insisto, no para pegar la plata, sino para ceder lo que le corresponde de la obra para que Antioquia pueda asumirla y terminar este proyecto. Bueno, pues usted me da una respuesta ahí al final, después de su respuesta completa, al final dice, es que lo de la vaca es más bien algo simbólico, realmente es algo simbólico, o sea, en síntesis, mediante vaca no se puede llegar a esos, estamos lejos de los 650.000 millones de pesos, absolutamente, eso no se puede ocultar, seguramente con recursos y por más bien intencionado que sea, eso simplemente es, llamémoslo así, el CASE, la cuota inicial de muchos más recursos que van a requerir. Exactamente, no es porque entonces inicialmente ese era el pensamiento, ¿cierto? Vamos a hacer nosotros del bolsillo de los antioqueños la obra, no es posible, ya está demostrado, 162 días después, y cada vez es más difícil y cada vez el entusiasmo se pierde y llegar apenas a 5.500 millones de pesos, pues realmente dice de la buena intención de un buen sector de la población, pero no es posible. ¿Cómo entonces, para terminar, Alfredo, esa plata de dónde saldría? Supongamos que el gobierno sea coherente, consecuente más bien con la situación y diga, no, es verdad, yo tengo problemas y ustedes quieren terminar la obra, termínenla, tengan la obra. ¿De dónde saldría verdaderamente esa plata, Alfredo? Si tenemos nosotros, ¿cómo llegar a esos 650.000 o más millones de pesos? Antioquia ya, o sea, es decir, nuevamente es competencia de la gobernación de Antioquia y he escuchado ya al gobernador y a los secretarios hablando en diferentes estamentos y se entiende que puede haber múltiples formas, es decir, existen desde recursos de crédito, para poner un ejemplo, se ha hablado mucho de la valorización, pero entendemos que eso es una zona donde no se puede irrigar valorización multimillonaria. Entonces, sería una suma de muchos pequeños temas, desde crédito, vigencias futuras, valorización. La gobernación y la alcaldía han puesto también para que recursos del presupuesto se puedan, la alcaldía de Medellín, me refiero, para que el presupuesto también se pueda invertir de parte de ambos. En fin, puede haber múltiples maneras. Hay unos concesionarios de Mar 1 y Mar 2 están ahí, que están trabajando, que también podrían hacer parte y podrían reevaluarse eventualmente sus concesiones. Es decir, son muchas alternativas que se podrían utilizar. No puede ser, no será una única y es parte pues de lo que se viene evaluando, pero evidentemente eso sin la venia jurídica, pues será muy difícil hacerlo. Y también entendemos que el gobierno nacional podría tener este tipo de alternativas y que podría liderar este tipo de alternativas, pero simplemente no ha querido. Pero la gobernación de que entonces ha dicho que puede ser, llamamos como una sumatoria de factores que, insisto, desde recursos del crédito, la refinanciación a través de proyectos de los propios concesionarios que tienen hoy Mar 1 y Mar 2, insisto, valorización, pero que sabemos que irrigarla en esa zona, una zona pues que no es de alta afluencia ni de unas grandes extensiones de tierra, ni unas personas muy ricas que tienen allá, no será fácil, pero insisto, unas pequeñas sumas a las que se sumaría los recursos que ha recaudado la vaca. Todas esas sumas darían para esos 650.000 millones de pesos. Muy bien, Alfredo Ramos Maya, gerente ad honorem de la Vaca por la Vía al Mar, 10-4G. Gracias por estar con nosotros. Pues otra vez le deseamos suerte como gerente ad honorem de esta, bueno, la vaca es como se le dice popularmente, pero es un llamado a la solidaridad y un acto simbólico, pues es lo que me queda a mí nuevamente en claro en la cabeza, como ese punto de partida a partir de ese acto simbólico para que Antioquia pueda terminar con estas importantes vías que no son solamente para Antioquia, sino importantes para Colombia, convenciendo al gobierno nacional de que entregue las obras para que las termine Antioquia. Alfredo Ramos, muchas gracias por estar con nosotros en Clickracia de elcanal.co y de Ultrahit Televisión y mucha suerte le deseamos. Muchísimas gracias a usted, a su equipo, de la mala audiencia. Un abrazo. Un abrazo, estamos muy atentos a ver qué más pasa con este tema de la vaca, que antes de que saludemos a nuestro próximo invitado, veamos otra diapositiva, qué piensa la oposición. Esteban Restrepo, quien fue candidato a la gobernación de Antioquia por el partido Independientes, ¿qué piensa sobre la vaca? Esto dice,
que finaliza hoy. La vaca por Antioquia, un oso, dice él, frente al país, no logró recaudar ni el 1% de lo que dijeron que iban a lograr. Mientras tanto, se rompieron relaciones con el gobierno nacional para financiar las vías 4G, aunque Alfredo Ramos nos acaba de decir pues que las relaciones son respetuosas. Pero bueno, nosotros también incluso le hicimos el planteamiento, porque a veces el planteamiento que hace y la forma como hace el planteamiento el gobernador de Antioquia nos suena muy cordial. Entonces ahí es cuando uno dice, no es buscar la plata por donde no la tenemos, porque miren la gráfica, es que esa rayita verde es lo que se ha recaudado de todo lo que tiene que recaudar, y ello hace que estemos muy lejos a un año, pero a un año contados a la velocidad de la luz, mejor dicho, para que podamos llegar a tener la cantidad de dinero que se necesita. Bueno, entonces, lo que yo también le decía ahorita a Alfredo Ramos, usted empieza muy entusiasta el 26, 22 de marzo, y mire que ese mes de marzo se obtuvieron 3.700 millones de pesos. Es que a veces las cifras como que no nos caben en la cabeza, entonces es muy difícil pensar si sí o no es lo que se está planteando, pero la gráfica pues entonces nos da a entender, nos da claridad mental. En abril, 1.684 millones de pesos. En mayo cayó a 56 milloncitos de pesos. En junio, 10 millones de pesos. En julio, 16 millones de pesos. Y sigue pasando el tiempo y con seguridad no va a haber el entusiasmo suficiente ni el dinero ante la situación económica que tenemos para que los antioqueños se solidaricen y sigan aportando a la vaca. El recaudo final hasta el momento es apenas el 0.5%, 5.476 millones de pesos que han entregado o aportado 15.185 personas. Entonces, vamos a ver hasta dónde llega el tema. En todo caso, yo pienso que esto no es por este lado, sino por el lado de las relaciones respetuosas y cordiales entre los dos gobiernos, el departamental y el nacional, para que el nacional, si se quiere, como plantea el gobierno departamental, le entregue la obra al gobierno, pero es que 650.000 millones de pesos y más, porque eso sigue contando, no es fácil recaudarlo así de un momento a otro. Así que ojalá haya más bien lo que acabo de plantear, más cordialidad y más posibilidad de diálogo entre los dos gobiernos.